cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Y la carta a los Colosenses es una carta también preciosa. Vuelve también a tocar el tema de la relación con Dios y la centralidad de Cristo para la vida del creyente y de la iglesia. La suficiencia de Cristo. Es verdad que hoy por hoy entendemos esto, ¿no? Y que si bien muchas veces necesitamos hoy por la forma de vivir moderna, contemporánea, oramos al Señor, acudimos al Señor en distintas situaciones de conflicto, de crisis, de dolor. A veces también consultamos también otros profesionales en cuanto a algunas ayudas que necesitamos, terapéuticas, judiciales. No, la vida moderna está un poco embebida de todas estas cosas, pero Pablo está diciendo que eso no es que eso esté mal, dice, sino que quiero resaltarles a los colosenses y aún a nosotros también la importancia de la centralidad de Cristo, la suficiencia del Señor para todo lo que nosotros necesitamos en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Así que él les escribía esta preciosa carta que les sugiero que la lean en la semana. Vayan leyéndola, son 4 capítulos, es muy breve, pero está bueno que la vayamos leyendo y releyendo, así nos empapamos un poco de lo que el apóstol Pablo quería hablarnos. Y Colosenses capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 3. Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 3. En los primeros 2 él saluda, como es su costumbre, se presenta quién es y declara quién les escribe. Pero a partir del versículo 3 comienza Pablo a trabajar con ellos y a decirles: siempre que oramos, damos gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Pablo nunca había ido a Colosas. Es una iglesia que Pablo no fundó, pero sí lo había hecho un colaborador de Pablo, Epafrodito, o también Epafras, como se lo menciona en esta carta, la misma persona, el mismo muchacho. Él había ayudado a los creyentes que estaban en Colosas y les había enseñado el Evangelio, y les había acompañado y los estaba fortaleciendo. Y cuando Pablo recibe noticias de este grupo, dice, oro siempre por ustedes a Dios. Y a su vez nos deja ver algo muy interesante. Pablo no necesitaba intermediarios, así como vos y yo no necesitamos intermediarios. Una de las primeras cosas que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros es abrir esa comunicación directa con el Padre. Si bien nosotros, por costumbre, ¿no? O sea, los evangélicos, cuando oramos, ¿no? Dice, Señor Jesús, empezamos a orar, ¿no? Está bien. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Pero Pablo está empezando a ser sutil acá y está empezándonos a hacer ver, Pablo dice, podemos hablar directamente con el Padre. Ya tener una relación con Dios no es algo imposible. Poder tener un diálogo fluido con aquel que es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, con el Dios que es misericordioso, compasivo, paciente, con el Dios que todo lo sabe, con el Dios que todo lo puede. Con ese Dios podemos tener una relación de diálogo, de armonía, de comunicación. ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos en el Padre, muchas veces lo hacemos desde la figura de Daniel, el profeta Daniel, cuando escribe sus oráculos, dice, vi
dice, a un anciano de días en el trono, ¿no? Y mucha gente tomó de ahí la imagen de que Dios es un viejito. El mundo se encargó de eso, de cuando quieren ejemplificar a Dios, lo ponen como un viejito sentado en un trono con barba blanca, vestidito de blanco, ¿no? Una figura tierna, pero es el creador de todas las cosas, es el que sustenta todo por la palabra de su poder, es el que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y es el que tiene la autoridad para juzgarlos y condenar a aquellos de quienes no se arrepienten. El profeta Daniel, que no es profeta, el sabio Daniel, dice que en esa visión, ¿se acuerda? Dice, vi a Dios entonces sentado como un anciano de días. ¿Y por qué da esa imagen? Porque para los hebreos, el anciano, que era una figura social, no solamente era una figura familiar, el abuelo o el hombre más mayor de la familia, el anciano era la figura de la sabiduría, ¿no? O sea, los sabios en Israel se consideraban que eran los ancianos, por eso vamos a ver, mismo Pablo en las iglesias pone ancianos, ¿no? Porque considera que eran los sabios. Entonces, Daniel cuando está hablando dice, y vi al Señor, claro, Él es el sabio por excelencia, por eso vio un anciano, no porque Dios sea viejito, no porque Dios sea eterno, entonces viejito de barba blanca y Jesús un joven ahí de 33 años sentado al lado de papá Dios, que es lo que el mundo quiere muchas veces mostrar, pero la Biblia nos muestra otra realidad. Hay una majestad en la divinidad. Hay un vislumbrar al Señor como Dios Todopoderoso. Daniel vio eso, dice, sí, dice, yo vi al anciano de días, al sabio de sabios, a la sabiduría por excelencia, y delante de él uno como un hijo de hombre. Ese es el Salvador. Por eso me gustaba el himno, como decía, háblame Salvador, la suficiencia de Cristo, lo que Cristo hizo en favor nuestro, tuyo y mío, fue poder calmar la ira de Dios por el pecado, fue pagar el precio por nuestros pecados. Hoy hablábamos en la clase de que el pecado ya pasó a ser casi algo obsoleto socialmente hablando. Hoy usted le habla a una persona y le habla de pecado y ya va a ver que enseguida aparece una sonrisa burlona en su rostro. Comentábamos el día viernes en la reunión de oración que muchas veces hoy cuando queremos compartir a Cristo con otras personas, lo primero que tratamos de ver qué problema tiene. Bueno, si tiene hambre, por ahí le llevamos un sándwich, y si tiene frío le llevamos un abrigo, está bien, está muy bien, ¿no? Si está triste le hacemos compañía, perfecto. Pero no nos olvidemos que lo más importante es la carencia de la salvación que tienen las personas y que vos tenés, que es tu tesoro, que es tu herramienta. No solamente Jesús te salva para vos, sino te da la salvación para que la compartas con otros. Y Pablo les escribe a los colosenses, dice, yo oro por ustedes, oro a Dios, dice, por ustedes, dice, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo, el Salvador. Cristo es puesto acá ya como el centro de todas las cosas. Es que aquel que tiene la corona de espinas se para al lado tuyo y confiesa delante de Dios, yo lo conozco, creyó en mí. Eso es el Salvador, esa es la salvación. Pablo le decía a los colosenses, dice, oro a Dios, dice, Padre, dice, por la fe que ustedes tienen en Cristo, dice, y del amor que muestran. Su fe y su amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. En el texto de Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, cuando Juan dice, vi una multitud de toda nación, tribu y lengua, dice, vestidos con vestiduras blancas, dice, y sus coronas adorando
al que estaba en el trono. ¿Sabías que sos vos? ¿Sabías que estás en la Biblia? Juan te vio, porque esa multitud de toda nación, tribus y lenguas es la iglesia. Somos nosotros, es lo que nos va a pasar. Un día vas a estar de pie frente al trono del Señor con tus vestiduras blancas, tu corona en la cabeza, porque por fe viviste aceptando y disfrutando esta salvación tan grande que Dios nos dio. Ahora, ¿qué fruto llevaremos? ¿Quién lo necesita esto? Muchos, en tu familia, entre tus amigos. El Señor nos está llamando, o comentamos con algunos hermanos, a hacer iglesia en la calle hoy. Y esto es lo que me van a escuchar repetir domingo tras domingo. El Señor nos está llamando a hacer iglesia en la calle hoy. Los domingos nos juntamos acá y contamos. ¿Qué hizo Dios esta semana con vos? ¿Qué hiciste? ¿Qué leíste? ¿Te habló el Señor? ¿Le testificaste a alguien? Mira, yo traje a esta persona. Esa es la vida de la comunidad, de una comunidad de fe que se dinamiza y que trabaja para Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene esperanza de recibir en aquel día, como dice Pablo, recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Hay tesoro para vos, hermano, hay premio, hay galardón, pero por sobre todas las cosas no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay tristeza. Es el gozo de estar con tu Señor para siempre. Y Pablo les hablaba a los colosenses, ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación que llegó hasta ustedes. El Evangelio es eso. Por eso la importancia de que lo compartamos, la importancia de que hables con otros, la importancia de que les muestres a las personas, mirá, no es problema económico, el problema no es político, no es de salud pública, no es judicial, es moral. El problema es el pecado. Y para que tu vida, la de tu familia, la del barrio o la de la nación sea transformada, el Evangelio debe ser predicado y anunciado. Desde aquí, por supuesto, pero también desde ahí, hacia aquellos con los cuales vos te cruzás cada día, para que tu vida sea una vida fructífera. Y en aquel día te presentes delante del Señor. Y el que esté al lado, quizás sea el vecino con el que te peleabas, o la vecina con la que discutías, o tu amigo del colegio, o tu compañera de trabajo. Y dice Pablo, continúa hablando a los colosenses, dice, este mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando una buena cosecha en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. ¿Saben? A veces uno, después de la pandemia, ¿no? Venimos y notamos los hermanos que, bueno, les cuesta venir, no hay una frecuencia como había antes, ¿no? Comentábamos con una hermana, ¿no? Hace 20 años ni pensábamos en faltar a la iglesia. Y hoy muchas veces es al revés, hoy pensamos si vamos a ir o no. La pandemia nos hizo eso, el paso del tiempo nos hizo esto, el estar quietos nos hizo esto. Pero el Señor nos llama nuevamente a la acción. Y a los colosenses los llamaba también en esto. Dice, las buenas noticias que ustedes tienen dan fruto, por eso tenemos que compartirlas, por eso tenemos que llevarlas a otros, hablar con otros, invitar a otros. Pero no que vengan a escucharme a mí, que escuchen de vos mismo lo que vos viviste, que escuchen tu experiencia, que escuchen lo que te pasa y cómo lo vivís con el Cristo que te fortalece. Por eso es importante tomar conciencia de la centralidad y la importancia y el accionar de Jesucristo en nuestra vida todos los días, cada uno de nuestros días. Pablo seguía hablando, dice, el mensaje está creciendo entre todos y desde el primer día en que lo oyeron. Esto les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras. Por lo tanto, desde que supimos esto no hemos dejado de orar por ustedes. Y acá Pablo nos da una clave
para que nos podamos llevar en este día a casa y poder poner en práctica todo esto que Él nos está diciendo. Dice, por lo tanto, desde que supimos, habla el versículo 9, todo esto no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo. Acá corrió el velo. Acá nos plantó Pablo la cosa. Dice, oro para que sean llenos de conocimiento para entender la voluntad de Dios. ¿La entendés? ¿Cuál es la voluntad de Dios para vos? No digamos general. Sabemos que la voluntad de Dios es que todos se arrepientan y que todos procedan al arrepentimiento, dice Pablo. Bien, bien. Sabemos que la voluntad de Dios es salvar a los hombres y a las mujeres mediante la fe en Jesucristo. Bien. Sabemos que la voluntad de Dios es que estemos congregados juntos como iglesia, le adoremos, le traigamos nuestras ofrendas, escuchemos la reflexión, tengamos comunión, perfecto. Pero vos sabés lo que Dios quiere de tu vida. No la del otro, de la tuya. ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué quiere hoy? Quizás durante muchos años le has servido, gloria al Señor. Y fuiste ejemplo para otros y otros están sirviendo hoy porque te vieron servir hace muchos años. Pero Pablo plantea esto. Yo quiero que ustedes sean llenos de este conocimiento, que estén seguros, que sepan lo que Dios quiere de ustedes. Y eso solamente lo puede mostrar el Espíritu a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios, en primer lugar. También a través de la predicación, a través de la reflexión, de la charla con otros, pero debe existir ese diálogo, como decíamos al principio, entre vos y el Padre, y saber lo que Él quiere de vos. Mañana no importa, hoy, ¿qué quiere Dios de mí hoy? Pablo dice, oro para que seas lleno de este conocimiento. Dice, y que te dé toda clase de sabiduría. Por eso decíamos que Dios había sido visto por Daniel como un sabio, un anciano de días, alguien que era sabio. Y Pablo escribe y les dice, yo quiero que ustedes sean llenos de sabiduría, porque la sabiduría en la palabra de Dios es esa virtud espiritual que permite que a través de nuestro entendimiento podamos comprender las cosas que nos pasan y cómo Dios se mueve en beneficio nuestro a través de las cosas que nos pasan o que le pasan a otros. La sabiduría es la capacidad espiritual de poder ver la realidad a través de la palabra de Dios y de poder comprender lo que Dios quiere y poder comprender lo que Dios hace. Que cuando ves pasar cosas, decís, acá el Señor está obrando. Que cuando le pasa a alguien algo a alguien, vos le digas, mira lo que Dios está haciendo en tu vida, Dios va a hacer esto. Y muchas veces nos toca pasar por una crisis para poder crecer. Muchas veces nos toca directamente recibir una gran bendición para que nuestro corazón vuelva a abrirse en alabanza y en bendición. A veces nos toca pasar periodos más grises, más oscuros, pero poder entenderlos. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan entender esto, sean abierto el conocimiento de Dios, conozcan lo que Dios quiere y puedan discernir las cosas que suceden a la luz del plan perfecto de Dios para que puedas disfrutarlo y entender que en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. ¡Wow! Terrible, Señor. Pero dice otra cosa más. O sea, conocimiento de su voluntad, sabiduría para movernos y entendimiento espiritual. ¿Se acuerda que esto también se lo dijo a los filipenses?
Hoy por hoy estamos llenos de muchas voces, muchas voces. Usted va a su teléfono, va a YouTube y encuentra ahí un montón de cosas, ¿no? Videos, mensajes, predicaciones, canciones, ¿no? Y a veces muchas personas escuchan, dijeron esto, un pastor dijo esto, un evangelista dijo esto, un profeta dijo esto. Y sabemos que muchas cosas también hay mucho engaño. Juan dijo que hay muchos anticristos, muchos falsos cristos que ya han salido por el mundo y que si es posible engañarán a los escogidos de Dios. Por eso es importante el entendimiento espiritual. Juan en su primera carta, en el capítulo 4, dice: pesad los espíritus, a ver si son de Dios. Juzguen los espíritus. No está hablando del aura de la persona, está hablando de la motivación, de lo que hay, de esa intención del corazón. Pablo dice: pésenlos, a ver si son de Dios. No crean a todo espíritu. Dice: pesen los espíritus, a ver si son de Dios. No todo lo que me digan es del Señor. No siempre que alguien lea un texto de la Biblia quiere decir que Dios habla, aunque la Biblia es toda palabra de Dios. Por eso es importante que tengas este discernimiento espiritual, para que cuando vos escuches algo, no lo que querés escuchar. Porque, ¿sabe? El falso profeta, el mal maestro, enseña lo que la gente quiere oír, no lo que debe oír. Por eso necesitas aprender a sopesar las palabras, lo que ves, lo que escuchás, y entender si son verdaderamente de Dios. Pablo está hablando con ellos de esta manera y a su vez lo hace con nosotros para que podamos ir creciendo y madurando. Dice: que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia. Por último nos llama a esto, porque había aprendido a vivir en necesidad y había aprendido a vivir también con todo, en opulencia. Dice: sé vivir de las dos maneras, entonces puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Y también Pablo les vuelve a hablar a los colosenses, dice: para que sean fortalecidos con el poder de Dios, y no el poder de Dios en un sentido místico de hacer milagros, maravillas, ¿no? Ojalá Dios te lo dé también. Si lo anhelás, pedíselo y el Señor te lo va a dar seguro. Pero el poder de Dios que actúa en los creyentes es para fortalecernos y para permanecer firmes en la fe y en la palabra en las circunstancias que nos toque vivir. Porque esto no es un libro de religión. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de vida. La Biblia es la instrucción de Dios para que aprendas a vivir. Por eso Pablo nos habla de estas cosas. Mi querido hermano, mi querida hermana, vivimos tiempos de confusión, vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos de muchas voces, verdaderas y falsas. Lo importante es que por todas las cosas puedas aprender a conocer y a saber lo que Dios quiere de vos. Es importante que puedas vivir una vida llena del Espíritu de Dios para poder tener esa sabiduría de ver cada acontecimiento y de ver a Dios obrando atrás de cada acontecimiento, sea blanco, sea negro, sea gris, podamos entender que el Señor está en todo momento moviéndose. Y por último, que cada cosa que te digan, cada cosa que escuches, cada cadena que te manden al WhatsApp, a veces mandan cada cadena que no, por favor, es un desastre, ¿no? Y uno ve hermanos y hermanas que las pasan a otros. Mirá, pasa esto, me pasaron esta cadena, me pasaron este dibujo, me pasaron este... No, cuidado, sé sabio, sé sabia, discerní a través de la palabra. Y si te cuesta, preguntale a otro. Porque muchas veces usamos nuestro propio criterio, pero nuestro corazón también es engañoso más que todas las cosas. Es que bueno cuando un hermano también, mira, recibí esto, ¿estará bien? ¿Es de Dios? ¿Qué te parece? ¿Qué opinás?
O pregunta al diácono o lo trae el domingo, pastor, mire, me mandaron esto por WhatsApp, ¿está bien este audio, este mensaje, esto? Para que puedas crecer sanamente en el Evangelio verdadero de Jesucristo. Aquel que pone a Jesús como centro de todas las cosas y como el Salvador que necesitamos para vivir una vida plena en felicidad y en armonía con Dios y en esperanza. Cierra tus ojos.